Muy buenas noches, bienvenidos a estas Voces Críticas. Es un gusto, como siempre les decimos, que usted nos acompañe allí, que saque sus propias voces críticas, que escuche los invitados que tenemos para el día de hoy. Nos van a visitar dos futuros ministros del gobierno de la provincia con esta reforma de la ley de ministerios, y también tendremos dos diputados que van a darnos también sus ópticas respecto de la actualidad, no solo económica, sino también política en nuestro ámbito. Así que lo invitamos cordialmente, como siempre les decimos, a que se haga amigo, que se quede con nosotros y escuche estas voces críticas, y en casa saque las suyas. Y en esta noche de Voces Críticas ya tenemos invitados con nosotros y vamos a escuchar estas voces justamente. Estamos con Julio Moreno, actual diputado electo por Salta Somos Todos. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. Gracias por invitarme. Tanto tiempo, Julio. La verdad, un gusto estar contigo, igualmente, Marcelo. Igualmente, sinceramente. Bueno, vamos a ver... tenemos que contar que Julio Moreno es economista, sabe muchísimo de economía sin dudas, y ahora va a ocupar una banca dentro de la Cámara de Diputados en estas últimas elecciones. Bueno, ¿cuál va a ser el primer proyecto que va a llevar adelante justamente ahí? Mira, nosotros estamos trabajando, o yo por lo menos, estoy trabajando mucho con la Universidad Católica de Salta. Ya estoy trabajando para hacer un parque temático acá en la ciudad de Salta. Interesante. La idea nuestra es que por lo menos un día más haya de pernote del turismo en Salta. Más o menos para que tengamos una idea. Si hay 1,5 millones de turistas por día, gastan un promedio de 1.000 pesos, multiplicar 1.000 pesos por 1,5 millones, eso sería el dinero que entraría a la provincia buscando un lugar más o un día más de pernote para Salta. Pero el proyecto no termina ahí, porque estamos trabajando no solamente con la Facultad de Economía de la Universidad Católica, sino con todas las otras facultades, turismo, todas las facultades que están, arquitectura, todas las facultades que están relacionadas con este tema. Creo que va a ser uno de los temas claves, obviamente compromiso mío de campaña para hacerlo y para desarrollarlo. Así que creo que son proyectos que vamos a sumar a esta querida Salta, y que por supuesto esta querida gente que, bueno, obviamente me comprometió con el voto, así que bueno, yo voy a trabajar para eso. Hablando de campaña, hablando de votos, ya Olmedo, que se perfila para las elecciones de 2019, ya se ha lanzado, ¿no? Bueno, ya lanzó su candidatura. Nosotros estamos en el proyecto Olmedo Gobernador 2019, es un proyecto superador, o sea que el trabajo que vamos a tener, te diría decir, bueno, ganamos la elección, pero recién ahora va a empezar con un proyecto superador, así que estamos haciendo proyectos, formando grupos, equipos técnicos políticos para hacer proyectos y planes de gobierno, así que te digo, va a estar bastante, estos 2 años van a estar muy movidos. Bien muy movidos, sin duda. Sí, sí, sí. ¿Repetiría la fórmula con Romero Olmedo ahora? Mira, la verdad es que no se sabe, todavía es muy pronto. Por de pronto hay varios nombres que ya están asomando, pero la verdad que no desconozco, no hablamos de ese tema todavía con Alfredo. Sé que Alfredo sí quiere ser, así que bueno, el tema es seguir en la línea de nuestro partido con nuestro candidato. Después a las alianzas obviamente se verán más adelante, todavía es muy pronto para poder decirte tal o cual, simplemente apoyamos a las personas. Julio, ¿cómo espera que sea la oposición dentro de la Cámara de Diputados ahora? Bueno, la oposición que vamos a plantear nosotros es una oposición constructiva. Nosotros queremos desde la oposición generar, decirle al gobierno, no solamente provincial, sino al gobierno nacional, que hay muchas cosas que están haciendo mal, y apoyar, por supuesto, las cosas que están haciendo bien. Pero no tenemos, y queremos apoyar desde la oposición. Vamos a hacer una oposición totalmente constructiva. ¿Cómo se puede paliar la crisis económico-social que tenemos actualmente? Mira, es un tema muy serio, muy delicado, nos preocupa muchísimo desde nuestro trabajo, desde nuestro partido. El planteo es que hay que fundamentalmente generar fuentes de trabajo. Generar fuentes de trabajo para que la gente trabaja. Claro. Generar fuentes. Pero ¿cómo la generamos a la fuente? A través de la generación de empresas, pequeñas, microempresas o como sea. Todo eso, ese cambio de paradigma que en este momento tenemos que tener, creo que es importante apoyarlo. Las medidas hoy que se están dando me preocupan muchísimo. Son medidas que se van a poner en práctica dentro de 5 años, y en 5 años pueden pasar muchísimas cosas. Así que te digo, Marcelo, la preocupación que nosotros tenemos es cómo se van a implementar ya las medidas anunciadas. Obviamente habría que leer la letra chica, cuáles son los proyectos reales
que entran a la legislatura, porque todas estas modificaciones, todos estos cambios se tienen que aprobar en la legislatura, cuál va a ser la letra chica y en función de eso verlo. Pero por lo pronto, por una leída muy por encima de todo esto, te diría que los 5 años que pueden demorar en mejorar las condiciones para ganar un 1,5% para disminuir la presión fiscal es mucho tiempo, cuando en definitiva ya se están aplicando todos los aumentos de precios, llamarle luz, gas, etcétera. ¿Se puede hacer antes esto? Mira, yo entiendo que sí. Nosotros, de alguna manera, yo soy partidario de alguna manera de que cuando hay que hacer los ajustes hay que hacerlos. Está bien, este gobierno eligió hacerlo en forma gradual, bueno, está bien, el costo político, el costo social, pero también este gobierno, con el apoyo que tuvo en las urnas, si en los próximos 2 o 3 meses no hace los ajustes que tiene que hacer, te diría que esto es más de lo mismo y vamos a seguir en lo mismo. Así que el planteo es, señores, señor Macri, por favor, si tiene que hacer los ajustes, hágalo, y hágalo rápido. Aproveche este veranito político que le dio el triunfo ahora en octubre. Pero sí le pido, por favor, que haga algo, porque así como estamos, es más de lo mismo. ¿Y este ajuste va a la población o es ajustar al Estado? Bueno, hoy el ajuste como está planteado va a la población, y también creemos, y yo personalmente creo, y por supuesto me hago cargo, de que tiene que ser el gobierno el que tiene que hacer el mayor disminución del gasto. El planteo pasa porque estamos gastando más de lo que recaudamos. Concretamente es eso. Entonces, al gastar más de lo que se recauda, o nos endeudamos, ¿no es cierto?, o pedimos plata prestada, o emitimos dinero que también generan inflación. Entonces, este gran mal de nuestra economía, que es la inflación, de alguna manera creo que va a ir bajando un poquito más, pero el costo va a ser muy alto. Ya el hecho de trabajar o de mantener las jubilaciones que están yendo y viniendo, el generar más impuestos, cambiar algunos tipos de impuestos y demás, eso evidentemente va a traer de alguna manera una cierta retracción en la actividad. La economía está creciendo, eso es un buen síntoma. Después de 5 o 6 trimestres está creciendo. Eso o sea, es cierto, que se ve, ¿verdad? Podemos decir de que la economía de alguna manera está creciendo, pero los ajustes hay que hacerlos. El Estado no puede gastar todo lo que está gastando. Entonces, el primero que tiene que dar el ejemplo es el gobierno para bajar el gasto. Señor gobierno, por favor, salga de la General Paz, vea cuál es la realidad de las economías regionales. No empiece a decir vamos a aumentar impuestos a tal que perjudican a las economías regionales, y si perjudican a las economías regionales, yo de alguna manera quiero pensar que están buscando algún tipo de actividades o de grabación sobre algunos temas de economías regionales para poder negociar otros grandes ajustes. Pero de alguna manera tiene que fijarse y no jugar ese ida y vuelta, o decir, anunciar y después bajarse o no hacerlo. Así que te diría de que esto hay que tomarlo en serio, es una cosa muy delicada lo que se está haciendo, pero sí entiendo que no solamente el gobierno nacional, sino el gobierno provincial tiene que hacer los ajustes. Y eso va a traer de alguna manera algún tipo de costo. Y ese costo lo tiene que correr el gobierno. El gobierno provincial ha hecho o va a presentar un proyecto bastante ambicioso que tiene que ver con aumentar un 1% al IVA y en el ámbito municipal, una tasa municipal, justamente que se aplique en todo el país. ¿Esto podría ser bueno para la economía? Mira, todo lo que sea aumento de impuestos es malo, porque nosotros tenemos una presión tributaria muy fuerte. Ahora, si vos me decís, vamos a aumentar el IVA un punto, que es lo que se habla de en vez de un 22, un 23%, y ese 1% se va a distribuir entre los más de 2.000 municipios que hay en todo el país, y los municipios se comprometen a no gravar ningún tipo de impuestos, te diría que de alguna manera podría beneficiarse, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la cuestión? O sea, ¿cómo sigue la película acá? ¿Cuánto le va a corresponder a cada municipio para que no lo perjudique al municipio en todos los ingresos? ¿Cuánto puede llegar a aumentar la recaudación de todo este IVA grande que está dando vueltas y para cómo se va a hacer la redistribución? O sea, en definitiva le vamos a dar más poder a Nación
para redistribuir la riqueza que tiene Nación dentro de, en este caso, de los municipios. No nos olvidemos que Nación hoy maneja un 76% de toda la recaudación. Eso es malísimo para cualquier economía. Sí. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación y le queda una cantidad importante de dinero que lo va a distribuir discrecionalmente. Al distribuirlo discrecionalmente van a haber ganadores y van a haber perdedores y nadie va a poder, o ningún municipio que puede llegar a estar como perdedor o como persona no afín o como crítico de alguna manera, va a tener problemas y no va a recibir más o menos porque Nación lo distribuye progresivamente. O sea, la ley de coparticipación se tiene que discutir. Las provincias tienen que asumir un rol mucho más protagónico. Fundamental ahora. Mucho más protagónico. Las provincias, para mí entender, tendrían que recaudar y coparticipar a Nación. Así era antes. Así era antes. ¿Por qué le damos tanto poder a Nación? Entonces, si vamos a aumentar el 1%, ¿cómo vamos a hacer la distribución cuando baja la recaudación y los municipios tengan sus costos fijos determinados? Entonces, ya seguir dependiendo de Nación, ya me parece, de entrada me parece mal. ¿Se podrá plantear volver a ese método? El ex gobernador Romero lo había propuesto en su momento también, pero no tuvo éxito en el ámbito nacional. Nosotros estamos trabajando, obviamente hay impuestos que sí se pueden coparticipar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las personas físicas que viven en la provincia de Salta. Sí. Ese es un impuesto que sí se puede coparticipar. ¿Por qué? Porque lo recauda la provincia y nadie mejor que la provincia que conoce la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes y después, por supuesto, por ejemplo, coparticiparlo. Lo mismo puede pasar con empresas radicadas en la provincia, en las provincias, y después coparticiparlo a Nación. Creo que este es el momento de que las provincias tienen que tomar un rol protagónico. Ahora, si nuestro gobernador empieza con obsecuencias del poder de turno, creo que nos va a hacer mucho mal como provincia. Vamos a ir al ámbito legislativo nuevamente. ¿Y cómo cree que se va a presentar o qué piensan hacer con el tema de la Auditoría General de la provincia, que tantas opiniones encontradas tiene? Bueno, la auditoría en este momento es una escribanía, concretamente, está en manos del oficialismo. Nosotros planteamos siempre, el diputado Carlos Zapata también lo plantea, la auditoría tiene que estar en manos de la oposición y la carrera del auditor tiene que ser una carrera de grado. No puede ser que cualquier funcionario o cualquier persona que le vendan algún favor político, que les deban un favor o porque no consigue trabajo, lo manden a la auditoría cuando en definitiva la capacidad, no puedo discutir ni puedo negar capacidad o idoneidad para determinados funcionarios, pero fue muy cuestionada la última designación del último auditor, justamente porque no cumplía ni siquiera con los requisitos que exige la misma auditoría para ser auditor, o sea, la ley de auditoría. Así que, te digo, en ese aspecto nosotros somos muy críticos y estamos totalmente en desacuerdo con el manejo actual de la auditoría. Lo que sí queremos es que la gente, los auditores, sean funcionarios de carrera. ¿Piensa que se va a renovar el estilo o la Cámara de Diputados con este recambio de legisladores que hay? Bueno, por lo menos no va a ser la escribanía que estábamos acostumbrados a ver. Va a haber más gente de la oposición que va a tratar de acercar más propuestas, más proyectos. Creo que va a haber más discusión, va a haber más consenso, va a haber discusiones, ¿no? Como antes, que hasta hace la última gestión, que eran 5 o 6 diputados solamente de oposición, y ahora creo que vamos a hacer muchísimos más, y eso nos va a favorecer para mejorar, por supuesto, las discusiones y los proyectos que puedan discutirse dentro de la Cámara de Diputados. ¿Y con el Senado, cómo será la convivencia? Bueno, exactamente igual, o sea, somos el Poder Legislativo, los dos nos tenemos que ayornar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Sabemos que el Senado tiene mayoría, por supuesto, oficialista, pero si nosotros hacemos un buen trabajo, creo que lo que va a mejorar es el nivel de discusión y, por supuesto, la calidad de los proyectos o de las leyes que se puedan discutir. Bueno, faltan muy pocos días para que asuman los nuevos elegidos ya, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Y después vendrá el tema del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué se está charlando? ¿Se ha dialogado sobre esto ya? Bueno, todavía no hablamos nosotros desde nuestro sector, no sabemos.
haciendo números, creo que hay una ventaja de alguna manera para el doctor Godoy, Sí. pero Sí, aparentemente sí, ¿no? nosotros desde nuestro sector no tomamos una postura todavía definida. Obviamente vamos a ser dos el bloque nuestro, así que creo que no va a ser significativo para dar una vuelta a una elección. Bien, Julio, ha sido muy amable por visitarnos. Es un placer y gracias por invitarme. Al contrario, y mucha suerte en este nuevo ámbito legislativo. Muchas gracias. Julio Moreno, economista, actualmente electo diputado por Salta Somos Todos, estuvo con nosotros aquí en Voces Críticas. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Después de mucho tiempo, tenemos gas natural en casa. Mi familia y yo estamos más cómodos y ahorramos. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Más en Voces Críticas. En esta ocasión, en esta noche, vamos a recibir al flamante nuevo ministro de Economía de la provincia. Estamos con Emiliano Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por visitarnos, por hacerse un tiempito, que sabemos que están en reuniones todos los días. Así es, ahora, todo el tiempo. Bueno, ¿cómo está esta transición de la que tanto se está hablando? Bien, en el caso puntual de Economía, que es el área que me compete a mí, venimos trabajando desde hace ya una semana con el ministro Gomesa. Una transición bastante ordenada, venimos trabajando codo a codo con él, con sus secretarios y bueno, viendo en qué situación estamos asumiendo los nuevos ministros. Con el jefe de gabinete también venimos trabajando fuertemente en el tema presupuestario, en el tema fiscal. Ha estado muy cercano al gobernador en toda esta negociación que viene llevando adelante con la Nación en tema de reforma tributaria. Así que ayer hemos estado reunidos con el gobernador, con los intendentes y bueno, desde el fin de semana que venimos trabajando la propuesta que acercó la Nación hacia los gobernadores. ¿Esta reunión tuvo que ver con eso? ¿Qué se va a hacer con los intendentes justamente? Sí, la reunión con los intendentes consistió básicamente en informarles en qué consiste la propuesta elevada por la Nación. Tiene que ver puntos centrales en cuanto a lo que hace a la coparticipación para los municipios. Sí. Un punto central en esto es que las provincias que no adhieran al pacto fiscal o al consenso fiscal que se está buscando, dejan de recibir el Fondo Federal Solidario, que es la coparticipación de lo que se retiene por las retenciones de la soja. Eso implica pesos más, pesos menos, 284 millones de pesos en concepto de coparticipación hacia los municipios y alrededor de unos 950 millones para la provincia de Salta. Entonces el gobernador lo que les ha trasladado es, lógicamente, la situación ante la cual estamos dialogando por este consenso fiscal, el impacto que tendría en las provincias y en los municipios en caso de no adherir. Y por otro lado, se les ha informado a nivel no solo nacional, digamos, los impuestos que va a tocar la Nación, sino también a nivel provincial y municipal, qué es lo que está pidiendo la Nación. La Nación está pidiendo una armonización de las alícuotas de ingresos brutos, ir progresivamente descendiendo
sellos, tratar de eliminarlo, y entonces lo que plantea la Nación es un cuadro de alícuotas descendentes progresivas hasta el 2022. En ese cuadro de alícuotas Salta no sale perjudicada en el 2018-2019 porque las alícuotas hacia las que tiende la Nación son alícuotas superiores a las que tiene hoy Salta. Hoy Salta en el promedio de alícuotas está en alrededor de 2,4, es la alícuota promedio de ingresos brutos más baja de toda la Argentina, por lo cual, por ejemplo, en el caso de la industria se pide retraer a 1,5 la alícuota cuando Salta la tiene exento, lo mismo con la actividad primaria, lo mismo con la minería. Entonces, en ese punto no va a haber. Ahora, lo que sí está pidiendo la Nación es que los municipios también armonicen y dejen de tener distintos tipos de tasas que no tienen relación, digamos, a nivel nacional. Y entonces el gobernador Urtubey lo que ha planteado en ese marco es la creación de una tasa de inspección municipal. Sí, muy bien. Que sea nacional y homogénea, del 1% sobre el valor de las ventas. Claro. Esto sencillamente es el IVA, por ejemplo, es el 21% de todas las ventas. Bueno, sí. Adicionarle a esa factura un 1%. ¿Qué se hace con ese 1%? Se coparticipa absolutamente todo para los municipios. ¿Y quiénes son los que fiscalizan? Los municipios. Solamente para los municipios. Exactamente, y con eso se logra aumentar la recaudación, se logra mejorar la fiscalización. Mejorando la fiscalización se recauda más en todos los impuestos, no solo en la tasa municipal, y entonces eso coparticipado hacia los municipios genera homogeneidad en las tasas, pero además genera un incremento lógico de la recaudación que van a tener los municipios. Queda clarísimo que impuesto inmobiliario, automotor, queda por otro lado, no es lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Se aceptaría esto en el ámbito nacional? Bueno, la idea es, en principio, generar un consenso entre los intendentes de nuestra provincia para que eso se pueda elevar. Han demostrado, digamos, una conformidad respecto a lo que planteó el gobernador. Entonces, el paso siguiente es elevarlo a la Nación, ver qué plantea, qué les parece al gobierno nacional y a los gobernadores restantes, ¿no? ¿Ha sido muy complicado, está siendo muy complicado el armado del presupuesto para el próximo año, teniendo en cuenta la realidad que tenemos en el país? Sí, nosotros venimos trabajando en una línea ya de continuidad porque lógicamente los ministros salientes o quienes todavía permanecen en sus cargos ya habían elaborado sus pautas presupuestarias para 2018. Es decir, no hay tiempo fáctico de armar todo desde cero, por lo cual hay una línea de continuidad. Sí, lógicamente hay que cambiar algunas cuestiones por la nueva ley de ministerios que ha aprobado las cámaras, que obliga a reasignar partidas dentro de jurisdicciones del gobierno provincial. En ese marco se está trabajando y en el marco de la reforma fiscal, porque la reforma tributaria tiene lógicamente impactos para Salta. En este caso lo que se está tratando de hacer es que el impacto para Salta, después de todas las modificaciones, recordemos que hay modificaciones sobre el impuesto al cheque, sobre ganancias y demás, tengan un impacto neutro. Salta va a perder alrededor de 2.000 millones de pesos, producto de la eliminación del artículo 104 de ganancias, que implicaba la discusión del fondo de conurbano. Bueno, este consenso fiscal lo que hace es elimina ese artículo y ese artículo impacta en casi 2.000 millones para Salta. Bueno, la propuesta de la Nación es dar una suma de compensatoria fija por ese equivalente a la provincia de Salta, ajustable hacia el futuro por el índice de inflación. Entonces, en ese caso estaríamos en una cuestión neutral, pero recordemos que Salta viene del año 2016 de un impacto de 1.500 millones de pesos menos de recaudación, producto del aumento del mínimo no imponible en ganancias, que tuvo que ver, y del Fondo Federal Solidario de la soja, producto de haber bajado 5% las retenciones, sumado a un año recesivo que además recaudó menos en IVA, en ganancias, bienes personales, que hizo que la provincia reciba muchísima menos plata. Eso sí complica mucho la gestión presupuestaria, porque vos elaborás el presupuesto 2016 hacia fines del 2015, en principio del 2016 aparecen estas modificaciones y uno sabe que en el gasto público es bastante inelástico, por lo cual queda fijado de una manera de acuerdo a cómo vos habías presupuestado el año, y de repente tenés 1.500 millones de pesos menos de ingresos y entonces se hace muy complejo. Con esta reforma de la ley de ministerios, ¿cuánto se ahorra aproximadamente? Bueno, ¿cómo se piensa redistribuir el tema del gasto?
En principio lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobernador con esta ley es dinamizar y modernizarlo más al Estado, digamos. La idea del gobernador es poder reflejarse en lo que hace la Nación. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, el Ministerio de la Nación tiene un Ministerio de Economía y otro de Finanzas separado, y otro de Producción, bueno, no tengamos un solo ministerio en la provincia de Economía que tenga todo, sino que vaya en línea con lo que va la Nación. En esa lógica, la propuesta que está planteando la Nación es de modernización del Estado, de hacerlo más ágil y de reducir estructuras burocráticas principalmente. Entonces, en esa línea va la reducción de las estructuras. Lógicamente, reducir 20% de ministerios y secretarías no te va a reducir 20% el gasto, porque lo que se está haciendo es una reducción de estructuras, no de personal. Entonces, la propuesta hacia adelante es poder tener una administración del gasto corriente que sea responsable y que tenga una lógica de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento de los ingresos. Si nuestros ingresos crecen a un 25%, los gastos tienen que crecer abajo de esa tasa de crecimiento, y eso es lo que va a permitir ordenar los números en un par de ejercicios. Este ordenamiento de números, ¿qué va a pasar con la deuda que tiene la provincia? Y por así, bueno, la crítica de la oposición constantemente era la obtención de letras del Tesoro, por ejemplo. Sí. Bueno, las letras del Tesoro son instrumentos de administración de la liquidez en el corto plazo, digamos. Salta cancela sus letras en el mismo ejercicio, digamos. Ahora a fin de año tenemos la cancelación de las letras, por lo cual, digamos, a nivel técnico no es deuda, porque no pasa el ejercicio, esa deuda no queda como pasivo, sino que se cancela, entonces en el presupuesto uno no la ve como deuda. A nivel de la deuda, del stock de deuda que tiene la provincia, lógicamente, yo lo he dicho, si el mundo sigue en el contexto en el que estamos de tasas de interés bajas, si la Argentina sigue comprimiendo sus spreads de tasas, es decir, sigue bajando el riesgo país, y las tasas de interés a las cuales se financia la Argentina en el mundo siguen descendiendo, pues bien, ahí tendrá lógica que la provincia de Salta pueda hacer una reestructuración de la deuda que tiene flotante, es decir, emitir otra vez deuda, cancelar la deuda anterior, a una tasa más baja, y entonces tener un ahorro fiscal. Hablando de paritarias, ¿el año que viene van a ser diferentes las paritarias? ¿En qué sentido? En el sentido de la negociación que se piensa llevar adelante con los municipios, o que participen los municipios, que también fue uno de los temas que ha saltado en estos días. Sí, bueno, ahí lo que plantearon los intendentes fue poder tener una mirada conjunta y una mirada unificada respecto a la cuestión paritaria, porque lógicamente todos estos cambios que está haciendo la Nación en materia tributaria van a tener impacto. Sí. Esperamos que en el caso, como decíamos, de Salta sea neutral, en el caso del Fondo del Conurbano, pero en otros casos puede llegar a tener algún tipo de impacto. Eso lógicamente se va a trasladar a los municipios, entonces la única posibilidad de que los municipios no se hagan ingobernables y no tengan una crisis financiera es que den aumentos en torno a lo que vayan teniendo de ingresos y en torno a lo que vaya creciendo la coparticipación. Entonces, creo que la negociación paritaria va a estar en torno a eso, digamos, no en torno a cuestiones que no tengan que ver con ver cuál es presupuestariamente la posibilidad y la factibilidad. ¿Y la inflación también? Y la inflación, lógicamente, está marcada, la recaudación en general crece en línea con la inflación, claro. Por lo cual son dos variables muy similares, muy de espejo, y bueno, en ese marco serán las negociaciones. Ha sido un gusto realmente charlar con ustedes. Ministro, ya le podemos decir, ya falta todavía poco no, que asuma, sí. Pero bueno, está ya casi en funciones realmente. Así es. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca. ¿Cuándo ingresa el presupuesto a la Cámara de Diputados? Tenemos pensado que sea los primeros días de diciembre. Ya, falta poco también. Sí, falta nada, se nos va el año ya. Así es. Realmente, ha sido muy amable por visitarnos. Gracias. Estuvimos aquí en Voces Críticas con Emiliano Estrada, es el futuro Ministro de Economía de la provincia. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro.
Las obras transforman. El 2016 fue un año de gestión. El 2017 es un año de ejecución. Ejecución de los sueños y proyectos que tenemos para nuestra querida ciudad. Estamos reparando tus calles, dando más luz a los barrios, devolviendo la belleza a las platabandas y espacios verdes, haciendo historia con obras esperadas por años. Proyectando el futuro de nuestra ciudad, avanzamos. Avanzamos porque estamos haciendo de Salta tu ciudad. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Más voces críticas en la noche y estamos en estos momentos con el diputado por Salta Nos Une, Guillermo Martinelli. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. El gusto de estar acá. Igualmente. Después de tanto Guillermo, tiempo, en serio. Bueno, estamos volviendo a reencontrarnos con amigos, realmente. Gracias por visitarnos, realmente. Bueno, queremos su apreciación respecto de esta reforma que se está llevando adelante y bueno, en el ámbito del gobierno provincial, con esta ley de ministerios que se ha cambiado. Y usted fue una de las voces disidentes justamente en el ámbito del recinto. Efectivamente, yo disiento con la política que se aplica a través de la ley de ministerios, pero creo de que el deber de la legislatura es controlar de que la ley no sea inconstitucional, porque además nosotros somos los que hacemos valer las responsabilidades de los funcionarios. Únicamente por ley puede salir, en consecuencia, las competencias de los distintos ministros, porque eventualmente somos los que podemos acusar para el juicio político, precisamente. Alguna gente decía, pero eso se puede hacer por decreto. No se puede hacer por decreto. Creo que efectivamente el gobernador tiene el derecho de fijar las políticas que a su entender son las que con las que él va a gobernar, y además tiene también la facultad que le da la Constitución de establecer quiénes van a ser sus ministros y secretarios. Eso es indiscutible, es una doctrina que yo entiendo válida y ha servido para que realmente los diputados lo entendieran así, salvo el Partido Obrero y uno de la Unión Cívica Radical. Pero eso de ninguna manera impide la crítica política de esto. Y la crítica política está sentado en que dos aspectos fundamentales de la política que se llevó durante bastante tiempo en Salta, 10 años, en materia de derechos humanos, hoy quede relegada a un plano inferior. Es decir, como si la política de derechos humanos fuera una cuestión pasajera en la República Argentina y en los hombres que habitamos la provincia de Salta. Y está muy equivocado el gobernador cuando cree que eso es así, porque en materia de derechos humanos tenemos lamentablemente erosionados infinidad de temas, como por ejemplo la violencia de género, el femicidio. Sí. Salta es sino la primera provincia en cantidad de femicidios, lamentablemente. ¿Y eso qué significa? ¿Que se están respetando los derechos humanos? De ninguna manera. Claro. Justamente es una cuestión donde el Estado tiene que estar presente para que no existan femicidios. Y eso es a través precisamente de derechos humanos y del Ministerio de Derechos Humanos. Hoy queda retraído a una secretaría prácticamente que, bueno, ya como que no es materia de preocupación del Estado. Lo mismo que en materia laboral. Ponerlo al Ministerio de Trabajo, que antes era un ministerio autónomo, único, poner ahora trabajo conjuntamente con producción, es decir, lo que se lee, que se está igualando los derechos de los empresarios, de los dadores de trabajo, con los derechos de los trabajadores. Con producción y trabajo. Exactamente, y eso en el mundo no existe, porque todos sabemos, cualquiera puede darse cuenta, en la práctica no hace falta ser un erudito, para saber que la desigualdad entre una persona que busca trabajo y el que da trabajo es evidente, es una desigualdad astronómica, si se quiere. Entonces, ¿qué ha hecho la civilización mundial? Le fue dando paulatinamente a los trabajadores derechos legales para que pudieran de alguna manera compensar esa asimetría que existe entre el dador de trabajo y el empleado.
Y así hemos llegado, en la Argentina, por ejemplo, a tener la exclusión del trabajo dentro del Código de Comercio, como era hasta el año 1947. Claro. Y hoy, con la ley de contrato de trabajos y con una serie de leyes que van paralelamente a esa y con las paritarias, tenemos realmente un estado laboral realmente, no digo que sea óptimo, pero mucho mejor que otros países todavía que no han llegado a ello. Es decir, tenemos al trabajador con derechos. Y lo que ahora se va a hacer es decir, el trabajador ya no tiene los mismos derechos que antes, porque va a discutir con su patrón de igual a igual. Eso es como discutir de igual a igual un ratón con un león. No pueden discutir nunca de igual a igual, claro, obviamente. Bueno, así está puesto. Entonces, esta mirada del gobernador ahora es una mirada contradictoria con la realidad en ambos casos. Es decir, poco me importa lo que les pase a los trabajadores. Poco me importa. Bueno, yo creo que tenemos que luchar sobre esto realmente y espero que las fuerzas laborales y las fuerzas que están realmente acompañando el fenómeno del trabajo durante muchos años continúen en esta y que no desatiendan realmente a los que crean la riqueza de los países. ¿Quiénes crean la riqueza? ¿Quién es posible? Ustedes son trabajadores. Ustedes son los que hacen posible de que este canal funcione, con los camarógrafos, con los guionistas, es decir, con todos los que trabajan en esto. Bueno, diputado, dentro de las reformas que se están llevando adelante y ajustes, ¿esto se podría trasladar también a la Cámara de Diputados? ¿Al ámbito legislativo? ¿También con el Senado inclusive? Pero los reajustes que está haciendo el Ejecutivo Provincial, yo diría que son casi inexistentes. ¿Dónde está el reajuste? ¿A dónde? En ningún lado. Que esto de cambiar, de eliminar 2 ministerios, pero toda la estructura van a pasar, no toda, pero parte de la estructura van a pasar a los nuevos ministerios. Personal, ya dijo el gobernador, obviamente, que no va a prescindir de personal, ¿no es cierto? No, claro. Entonces, esto, algún diputado dijo, economizamos el 20% del presupuesto de la provincia. Pero si esa fuera la lectura que se condice con la realidad, con eliminar 5 ministerios no debemos nada a nadie, pero sería una... Esto no existe, no hay ningún ahorro en esto, absolutamente nada. Y nosotros, diputados, somos el número que establece la Constitución, que somos 60. Bueno, no sé qué se podría realmente, de alguna manera, menguar. Me parece que es muy difícil que se pueda menguar esto. Así que no creo que en la legislatura pueda haber esto, pero sí van a haber en el presupuesto en general menos dinero que lo que habría en años anteriores. Comparativamente me refiero, ¿no es cierto? Sí, creo que va a haber menos dinero seguramente porque están en esta crisis. Pero quiero señalar de que esto del reajuste, el único que va a pagar el ajuste es la clase trabajadora, que son los comunes nada más, porque se habla graciosamente de llevar una propuesta que puede ser atendida y que todos los municipios van a estar felices, que es aumentar el IVA en un 1%. No un 1%, un punto más. Un punto más, es decir, del 21 al 22% el IVA, cuando en todos los países del mundo se baja el IVA. Después, un nuevo impuesto, que es el impuesto a la renta financiera, que, por supuesto, que lo van a pagar los ahorristas, que no son los especuladores, no nos confundamos. Los ahorros de plazo fijo en su mayor parte son de los sectores medios de la sociedad. ¿Por qué? Porque pretenden el día de mañana o cambiar una casa, o mejorar una casa, un auto, o el estudio de sus hijos, esas cosas. Son el ahorro que históricamente se ha dicho que se debía hacer. Y hoy parece que hay que castigar al ahorro. En cambio, la especulación financiera, esa no se va a castigar. Va a seguir igual que lo que estaba. El tema de las acciones, las cuestiones bursátiles, va a seguir exactamente igual que como estaba. Más aún, en ganancias se va a bajar 10 puntos, se va a bajar a las empresas y no así a los particulares. Hay miles, millones de particulares que pagan ganancias
que no son sociedades, pero que a las sociedades en el término de 5 años se le va a bajar 10 puntos, sobre pretexto si reinvierte. Es decir, que el particular que reinvierta no descuenta una moneda del impuesto a la ganancia. Es decir, ¿quiénes son los que cargan con esto? Me dirá, pero ya no va a ser aporte tampoco hacia los trabajadores, un sector de los empleadores. Y lo va a tener que hacer el Estado. Y el Estado tiene que recibir el dinero precisamente de la gente que aporta. Claro. Entonces, esta reforma que se hace es una reforma con nombre y apellido. Es para realmente los sectores adinerados del país. No es para el conjunto de los argentinos. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Lamentablemente, esto es así. En el ámbito legislativo, ¿cómo piensa que estos 2 años que quedan por delante se van a llevar adelante en la relación con el Senado, que también ha sido crítico del Senado en cuanto al tratamiento de leyes que iban de la Cámara de Diputados para ahí? Porque por allí no se aprobaban o bien se modificaban. Bueno, el Senado cumple un rol muy importante para el gobernador. Con 12 senadores que estén afines al gobernador, maneja toda la política legislativa de la provincia. Son 23 actualmente. Claro, tener 12 es la mayoría. Y con eso frena todas las leyes que quiera o impulsa las que quiera. Con 12. En cambio, los 60 que somos en diputados es distinto porque realmente ahí está precisamente la discusión política permanente. En el caso actual, digo, antes que asuman los nuevos senadores, hay una sola diputada de la oposición, senadora, que es la senadora Serrano. Serrano, sí. Entonces, no pasa absolutamente nada. ¿Estaría de acuerdo con la unicameralidad? Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo sí estoy de acuerdo que se haga eso. Vamos a ver si se reforma la Constitución. Bueno, hay mucho por hacer en los próximos pero es un tema 2 difícil. años. Es un tema difícil complicado. porque yo creo que efectivamente al gobernador, así como están las cosas, el gobernador de turno que fuera, Sí. estando bien con 12 senadores, maneja toda la política legislativa. En cambio, con la unicameralidad es diferente el tema, ¿no es cierto? Se le vuelve más complejo el tema para llegar a los consensos, a los acuerdos, al logro de las políticas. Así que, bueno, es un tema donde introducirlo en esto no es fácil, no es fácil. Una última consulta. ¿Manuel Santiago Godoy seguirá en la presidencia? Sí, sin lugar a duda. Hay una vieja doctrina que no está escrita en ninguna ley, nada, de que los presidentes de las cámaras, sea de la nación o de las provincias, son iguales que el oficialismo, o sea, pertenecen al oficialismo. Tanto en la nación como en la provincia de Salta, así se ha dado siempre. En la nación, por ejemplo, no tenía mayoría el Cambiemos y sin embargo Emilio Monzó es presidente de ese sector. Tampoco lo tenía Pinedo en el Senado y sin embargo es presidente. Acá el presidente va a ser obviamente oficialista y dentro del oficialismo es la discusión que debería darse si es que va a ser Godoy o va a ser otro diputado. Yo creo que va a ser Godoy, por lo que conozco de los diputados que hay, de la ingresa y de la fortaleza que tiene políticamente Godoy, yo creo que va a ser él el presidente. Bueno, vamos a ver, próximos días, falta poco. Sí, al 24. Sí, es verdad. Gracias, diputado, por habernos visitado. Guillermo Martinelli, de Salta Nos Une, estuvo con nosotros. Vamos a seguir con más voces críticas. En esta ocasión, en esta noche, nos visita el doctor Marcelo López Arias, quien es el nuevo ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Gracias por visitarnos, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme. En este nuevo camino que ha tomado. Sí, sorpresivo, la verdad que no me lo esperaba. Estaba más dedicado a los temas de comercio exterior, Claro, de relaciones exteriores. Una tarea grata y útil, pero bueno. Me convocó el gobernador y por supuesto con el mayor gusto asumo el desafío. ¿Cómo será este desafío? Porque, ¿qué se va a poder ver en esta cuestión? Y me toca un ministerio bastante complejo. Hay gente que cree que estoy en un lugar que es nada más que para hacer política y macana. Es un ministerio político, sin duda. No, pero tengo de todo, digamos. Claro. La Secretaría de Municipalidades está dentro del ámbito mío y por eso estuve esta mañana reunido con los intendentes casi todo el día. Está en la Secretaría de Justicia, donde hay tanto que hacer todavía, ¿no? Todo el Ministerio de Derechos Humanos, en todo el tema
de igualdad, de la no discriminación, de la promoción de los derechos humanos. Tengo también todo el tema del sistema penitenciario. O sea que eso no es una pequeña tarea, no vaya a creer que es una cosa nada más que para hablar o para... Claro. Sino que tenemos una pequeña tarea y mucho por hacer, ¿no? Realmente. En derechos humanos, bueno, ¿cómo se piensa trabajar o cómo se piensa paliar esta situación que se presenta, que ha sido muy criticada con el tema de los femicidios, por ejemplo, en Salta? Poniendo todo el esfuerzo como para que realmente todo el poder del Estado esté a disposición de, primero, prevenir, ¿no? Segundo, tratar de educar y hacer un cambio cultural realmente, porque esto tiene mucho que ver con una visión cultural de las cosas. Sí, en muchos casos, y además poner todo el esfuerzo para descubrir y sancionar como corresponde los casos de que se haya cometido un delito. Pero sobre todo lo primero que está es la prevención, educación, es la primera tarea que con todos tenemos que tratar de hacer, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy complicado, realmente a uno lo avergüenza que Salta siempre esté entre los primeros lugares en los índices, y por supuesto es algo que queremos revertir y vamos a poner todo el esfuerzo para hacerlo, ¿no? En el ámbito de la justicia, ¿cómo se piensa? Bueno, fíjense, ¿no? El tema, acá se hizo una modificación del Código de Procedimiento. Yo había sido miembro informante en el Congreso Nacional, sí, con la modificación del sistema procesal de la justicia nacional, ¿no? En esa época discutíamos si íbamos a avanzar en un sistema intermedio, como era el Código del EBN, o si íbamos a avanzar hacia un sistema acusatorio que era mucho más avanzado. Nos quedamos en mitad del camino, un poco porque teníamos miedo de que sea un salto al vacío. Ese sistema acusatorio que no nos animamos a aplicar en su momento en la Nación, pero que se va a aplicar ahora a partir de, ya está para alargarse en la Nación. Salta fue precursora en este sistema. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Funciona? Que el fiscal es el que controla toda la investigación, es mucho más rápido, más eficiente. Claro, tiene más seguridad. Supuesto, tiene que haber un control de las garantías por parte del juez, eso no cabe ninguna duda, pero esto ha llevado a una cosa absolutamente contradictoria. Fíjese de que se implantó este sistema y se hizo cargo en la provincia de todas las investigaciones en materia de microtráfico. Usted estaba viendo unas estadísticas, en un par de años se impusieron alrededor de 400 condenas, lo cual nos ha generado otro problema, que es la superpoblación carcelaria, que en este momento, al ser más eficiente, al imponer más sanciones, estamos teniendo un problema de saturación en las cárceles, que lo primero que quiero hacer es buscar recursos para tratar de ampliar un problema que se está tomando gravedad ya, ¿no? Uh-huh. ¿Se podría pensar en trasladar la cárcel como en algún momento se pensó, pero hace muchos años, y que no pudo concretarse? Por lo pronto, es una inversión muy grande. Sí, por lo pronto tenemos que buscar en una pensión que ya no en Villa Las Rosas, porque eso ya no da más, sí, ¿no? Claro. Sino hay varios planes que ya lo estuvimos viendo. Uno es la ampliación de la alcaidía, otro trasladar a otro lugar, un nuevo establecimiento. Bueno, son cosas que las estamos analizando, pero sobre todo un problema de fondo, ¿no? Uh-huh. Y de fondo y de urgencia, porque hay un problema de tiempo también, porque es un tema realmente urgente que estamos teniendo. Desde su ministerio seguramente se va a tener que impulsar, porque en su momento también se nombró esta reforma de la Constitución. Se va a llegar a hacer con el tema de las reelecciones, con el tema de... Bueno, que esto se planteaba ahora en época de campaña, ¿no? Que se sí, no es un tema que lo hayamos estado viendo en estudio. De última instancia, el tema de la reforma constitucional requiere una convocatoria, requiere una ley de Congreso para poder hacerla. Claro. El Poder Ejecutivo no puede hacerlo por sí mismo, puede hacer una propuesta, pero no está entre los temas prioritarios, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos trabajando mucho a ver el tema hay que ser consciente que estamos en una etapa difícil. A partir del año pasado, del 16, se tomaron algunas medidas, ojo, que yo considero que muchas de ellas eran absolutamente necesarias, pero que provocaron en ese momento una caída de la actividad económica de la Argentina. Claro. Recién ahora se está empezando a recuperar un poco, pero este año y medio, un poco más de un año y medio, hubo una caída de la actividad, una caída de la recaudación en la nación y en las provincias, y esto ha llevado que realmente Salta, como todas las provincias, estamos viendo situación muy complicada, ¿no? Una situación económicamente muy complicada. Esto ha llevado, bueno, se está tratando de reestructurar los ministerios va a haber menos ministerios, menos secretarías, se va a tratar de, ojo, no haya alarma entre los empleados, que bajo ningún punto de vista vamos a avanzar en ningún tipo de algo que signifique dejarse tu trabajo a gente que trabaja.
pero sí darle mayor eficiencia, achicar las estructuras, que va a ser uno de los ahorros que hay que hacer como para realmente podernos poner a tiros y poder avanzar en una situación que, les repito, es muy complicada, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a trabajar con los intendentes? Aquí ya ha habido reuniones con el gobernador, ha habido anuncios inclusive, y también elevar una propuesta al ámbito nacional que tiene que ver con un punto que se pondría en el IVA y que bueno, tendría que ver con un impuesto municipal. Esa es una propuesta que está haciendo la provincia ahora. Digamos, hoy se está discutiendo todo un perfil de país que va a haber, porque se está discutiendo la reforma tributaria, dentro de cuál está la discusión de todos estos puntos, de estos claro. temas, porque hasta ahora muchos de los aspectos que contiene la reforma nacional son perjudiciales para los intereses de la provincia, ¿no? La provincia está discutiendo, está tratando de evitar que ese perjuicio se consume. Algunas cosas se han logrado, por ejemplo, el retiro del tema del impuesto al vino, que iba a ser gravísimo para nuestro Valle Calchaquí. Eso ya prácticamente se logró porque se actuó con firmeza como para que se retroceda en esto. En otros temas se está discutiendo y una de las propuestas que está llevando el gobierno provincial es esa para compensar la posible caída del tema de las cooperadoras asistenciales, de este tipo de tributos que quiere eliminar la nación en todas las provincias. Esto sería un golpe muy duro para los municipios, entonces está buscando mecanismos de financiación y compensación, claro, de manera que no termine perdiendo ni la provincia ni los municipios, ¿no? Esta va a ser una discusión, está siendo una discusión muy dura y va a seguir siendo dura. La discusión también se va a dar con los gremios respecto de las paritarias, porque por así se decía que la provincia iba a poner un techo a estas negociaciones e incluso también que los municipios puedan participar, porque muchas veces arregla la provincia, pasa a los municipios y a veces no pueden hacer frente a los pagos. Sí, con los municipios la idea es tratar de tener una cosa coordinada realmente donde sea, tiene que haber, ¿no?, un proceso de ordenamiento de las cuentas, no digo ajuste porque, pero de ordenamiento de las cuentas que nos permite encarrilar no solo la situación de la provincia, sino también la situación de los municipios. Lo que sí hemos estado reunidos hoy con los gremios es hablando de la reforma nacional, claro, porque en realidad todos creíamos que iba a ser una discusión gremio por gremio, sector por sector, y nos aparecieron de golpe con un proyecto de ley de 140 artículos que modifica casi toda la legislación laboral. Esto lo estamos empezando a analizar. El compromiso del gobernador ha sido que se va a estudiar en conjunto con los gremios. No se puede evitar las discusiones, una discusión que está proponiendo el gobierno nacional, pero lo que dijo el gobernador, que con los gremios se va a poner a analizar a ver cuáles medidas realmente afectan al sector del trabajador y hay que enfrentarla, digamos, y cuáles pueden ser positivas o pueden ser aceptadas, ya que no revisten gravedad para la situación de los trabajadores. Es decir, que piensan seguir esta palabra consenso que se está diciendo mucho en el ámbito nacional. Consenso, pero a partir de fuertes disensos, ¿no? Y seguramente en la legislación laboral va a haber varias peleas. Hay algunos artículos especialmente que a los gremios les preocupa mucho y que, bueno, habrá que discutir. Por ejemplo, indemnización. Por ejemplo, el tema de las pautas de indemnización, sí, el tema de la tercerización es otro problema que preocupa mucho. Y bueno, son temas que la provincia quiere trabajar junto con los sectores de trabajo para tratar de lograr una cosa justa y algunas propuestas alternativas que permitan corregir aspectos de estas leyes que pueden ser perjudiciales para los trabajadores. Doctor, ¿cómo está llevando adelante la transición en estos momentos con el Y en este momento me están esperando ya para ir a... No se preocupe. Que vamos sí, a seguir trabajando con los ministerios. Ajá. No, bien, realmente, la idea mía, en realidad yo voy a respetar a la mayoría de los funcionarios que estaban en los ministerios. Yo quiero promover gente joven, yo creo que en esta altura de mi vida quiero hacer un aporte para tratar de que aparezca gente joven, de retomar un mecanismo de diálogo, de que podamos en cierta cosa trabajar todos en conjunto, pero sobre todo contribuir a ir, tiene que ir habiendo un recambio de los sectores políticos ya, y bueno, espero que podamos abrir la puerta para que sea mucho la gente valiosa que le existe, que puede ocupar protagonismo en el futuro, ¿no? ¿Se espera que Salta pueda salir al Pacífico como en su momento, ese Asia-Pacífico que se buscaba tanto? Mi última misión oficial que voy a tener por relaciones internacionales, mañana me voy a Iquique, tenemos una reunión, vamos con más de 30 empresarios de Salta, Tucumán especialmente, y algunos de Jujuy, para ver los puertos de Iquique, el flete marítimo. La SOFRI está ofreciendo instalaciones tanto para exportar como para importar,
Y es una de las tantas propuestas interesantes. Yo estuve reunido con el presidente del puerto de Manzanillo, en México, que es el puerto sobre el Pacífico, que está cerca del Distrito Federal, y la idea es hacer una conexión entre los puertos del norte de Chile, que podría ser en este caso Iquique, como para realmente volver a abastecer con legumbres, con otros productos alimenticios, al Distrito Federal mexicano, a México en general, que ha sido siempre un gran demandante de nuestros productos y que en los últimos años había dejado de ser comprado. Se abrió un cupo, se hicieron negociaciones por primera vez después de 15 años, así que somos muy optimistas en eso, en toda la costa occidental de América, empezar por ahí, a través de los puertos chilenos, poder llegar a todos esos puertos del Pacífico. ¿Se puede salir por tren o pensar en Se salir puede en tren? salir, sí. De hecho, mañana viaja con nosotros el gerente regional de Ferrocarril Belgrano, porque la vía llega no solo a Antofagasta, no solo a Mejillones, sino también a Iquique. Bien. O sea que perfectamente la idea es que vamos a poder, y ya hay formaciones funcionando, ¿no? La claro que ya hay, se está haciendo transporte, ya está funcionando el tren. Así que vamos con este encargado regional, también para que vea, para ver a ver cómo podemos convertir que sea el tren uno de los grandes cargadores rumbo a esos nuevos mercados que se quiere ganar. Eso sería, bueno, también mirar nuestra zona franca acá en Güemes. Eso por supuesto. Va gente de la zona franca de Güemes también, ¿no? Y llevamos todo un informe porque la idea es que la zona franca de Güemes tiene que ser complementaria con la zona franca de Iquique. La idea es que trabajen en conjunto, en equipo, de manera de poder permitir mejores condiciones para nuestros empresarios. ¿Se puede ver o se puede perfilar más potencial allí en la zona franca de Güemes? La zona franca de Güemes, la idea es algo mucho más que zona franca. La idea es convertirlo en un verdadero lugar de transferencia y consolidación de carga. Es un punto estratégico. Un punto estratégico. ¿Verdad? Para nosotros el punto nodal, donde queremos que se concentre prácticamente todo. Y a partir de ahí consolidar cargas, cambiar, se está con la gente de la aduana, poder ya salir con cargas precintadas de manera de evitar todos los trámites y poder rápidamente llegar a destino. Sí, es un punto central para nosotros. Bien, se piensa insistir, ya con esto lo dejamos, se piensa insistir en la traza de la Ruta 34, ¿se piensa pedir esto? Sí. Que había quedado sin efecto en su momento para el año que viene, por lo menos. Sí, bueno, por eso lo escuché ayer, creo que fue, al ministro de Transporte, que hablaba de la ruta, justamente de la Ruta 34, de todo, y de la obra que se están haciendo. Así que, somos muy optimistas. En ese sentido somos optimistas. Hay obras que se están haciendo, algunas se están demorando mucho más de lo que quisiéramos, pero algo se está haciendo. Bien. Ministro, futuro ministro, ya dentro de poco. Doctor López Arias, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Marcelo López Arias con nosotros aquí en Voces Críticas. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes este programa, como todos los martes aquí en Canal 10. Gracias a República Design por la ambientación de nuestro programa. Y a ustedes les deseamos que tengan una hermosa semana. Nos reencontramos el próximo martes.